La conciencia y el cosmos. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Guamaitlan Inakeyurak. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. Es importante que en cada oportunidad estemos abiertos para percibir y comprender las implicancias diversas que constituyen las situaciones, facilitando la renovación y actualización que de su tratamiento proceden, siendo ese modo fundamental para la apertura de caminos y oportunidades, pudiéndose así operar
el ofrecimiento de esa misma condición y posibilidad, vertidas como estímulos al conglomerado kármico de coyunturas que conforman la actual etapa de transición de este universo planetario. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. El Cristo señalaba el camino de la liberación al traspasar los éteres con su rendición incondicional al Supremo. Hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Es en los espejos de nuestra conciencia interna que aquel Padre puede ser encontrado y escuchado, comprendido y obedecido. Permitir que nuestros núcleos internos puedan fluir en nuestra existencia concreta es facilitar que sea su voluntad y no la nuestra. Para comenzar con el ensayo de esta realidad tan necesitada por la conciencia planetaria, no debemos excluir oportunidad alguna. Ninguna circunstancia es pequeña, para que ella no sirva como campo de manifestación de este ofrecimiento de renuncia a nuestra voluntad, para que se haga la de aquel. Sin embargo, tampoco la hay tan grave o dificultosa, para que nos excusemos de poder permitir dicho tratamiento de nuestra existencia y sus coyunturas. Prepararnos para esta transformación nos exige definir con humildad quiénes somos en realidad y aceptar el desafío de trascenderlo. Tema central que vamos a profundizar en el día de hoy. No hay mal que por bien no venga. Es el tercero y último programa que hemos podido preparar, programar, con el estudio que Gagliardo ofreciera el 5 de junio de 2021. Primer bloque. No ser ejecutores de las fuerzas involutivas. Falsos maestros. Una persona pregunta, ¿son las fuerzas involutivas las que nos desvían? Escuchemos a Gagliardo. Bueno, es interesante porque las fuerzas son las que propician este comportamiento.
pero quienes lo ejecutan son seres en evolución, que transitoriamente se tornan ejecutores kármicos de toda una humanidad. Nuestra humanidad, cuando hizo rechazos tan importantes a las jerarquías, a la presencia de energías cósmicas, de inteligencias cósmicas, cuando rechazó el principio superior y espiritual presente en ella, lo que abrió fue la puerta para que determinadas élites, ante ese comportamiento irregular, fueran escalando en el dominio del poder. Por eso se dice que las cúpulas de poder, más allá de la confrontación que intenten vendernos a nosotros, arriba de todo, están juntas y toman café todos los días. Entonces, esto de las fuerzas está muy bien, pero no son ellas las que organizan. Las fuerzas alimentan los comportamientos primitivos, pero quienes aceptan ser ejecutores son aquellos que se alejan de su principio espiritual, que terminan siendo ejecutores de facto. ¿A qué se va a dedicar alguien que transitoriamente, porque todo es transitorio en la evolución, que transitoriamente no percibe su principio espiritual ni busca entregarse a ese principio espiritual? Exacto. La abogacía por sí misma no es ni mala ni buena. Fue inspirada precisamente para abogar, supuestamente, para que se haga justicia. Pero cuando un abogado que tiene una característica de cuervo, de buitre, agarra a su nene y le dice: vos tenés que estudiar abogacía como papá. Vos estudiás abogacía, que papá te deja la cartera de clientes, te va a dejar un nombre. Lo que tenemos que entender es que acá hay una transmisión mecánica, especulativa, de un patrón de conducta kármico que circula en sentido contrario a la evolución. Pero en definitiva no son las fuerzas involutivas las responsables de la ejecución, sino las que alimentan la probabilidad de que esa ejecución se concrete o no. Sos vos el responsable cuando respondés una fuerza involutiva, aquel, el otro, yo. Cuando las fuerzas de la materia te estimulan y vos estás firmemente alineado, donado a tu ser interno, a tu conciencia espiritual, son como perros que te vienen a morder. Si vos tenés miedo, corres y te muerden. Pero es bien diferente la actitud que tiene un perro ante alguien que se planta y no tiene miedo. Sí, claro. Lo que no quiere decir que una persona no encarne en una familia de buitres, de cualquier tipo, no importa de qué tipo de buitre se llame o se hable, y que no esté siendo estimulado porque está capacitado para romper el karma familiar, salir del círculo, del espiral del karma familiar y no ser responsable de la prosecución de ese tipo de patrón de conducta. Entonces, los seres muchas veces encarnan para romper ahí la continuidad de un patrón de conducta irregular, negativo. Francisco de Asís hizo algo que representa algo muy interesante: salir de una familia materialista, burguesa, egoísta, interesada, manipuladora, para ser lo que terminó siendo él. Un ser donado, de hecho, hasta generó una denominación que hasta ese momento no existía, manifestándose franciscanamente, quiere decir, su patrón de comportamiento terminó siendo una denominación para estimular la conciencia hacia la elevación. Entonces, eso sí, también, desde ya, hasta el veganismo más barato, porque hay un veganismo barato, hay un veganismo elevado y un veganismo barato. El veganismo barato es el veganismo de aquellas personas que sin cambiar como personas, sí tienen un talón de Aquiles muy puntual, son muy sensibles al sufrimiento de los animales. Pero como personas, con las otras personas, tratan a las personas como los que comen carne tratan a los animales. Porque hay muchos veganos que son brutalmente agresivos. No tocan un perro, pero capaz que te trompean a una persona sin ningún inconveniente. Entonces, en todas las actividades que la conciencia humana puede ensayar, existen niveles. Y el veganismo es óptimo. Hasta en el vegano más bruto es óptimo porque no come animales. Ese es el veganismo bruto. El que quiere que le presenten platos vegetales saborizados,
con aromatizantes, con apariencia, a milanesa, a matambre, a esto, al albóndiga, a lo otro, lo demás allá. Entonces, ese es un vegano bruto. Puede estar en la primera etapa de una transición que vaya a saber en qué encarnación terminará. Es cierto, pero el vegano más elevado es el vegano que con amor trata a los vegetales, no busca manipularlos, quitándoles la apariencia que tienen, deformando su apariencia, su olor, su aroma, su gusto, su tersura, para que él sienta que está comiendo aquello que ya no come. Se supone que el amor, cuando tiene un grado de madurez, ayuda a superar adicciones. Si no, es imposible. Entonces, en el veganismo mismo hay muchas escalas. Entonces, a nosotros nos tocó conocer muchos veganos sumamente egoístas, agresivos, discriminativos. Alguna vez conté que conocí veganos, muchos, que cuando vienen de la verdulería, revolean los tomates, la lechuga, todo arriba de la mesada, dentro de la pileta, como si eso no tuviera que recibir la consideración, el respeto, el amor que recibe un animal. Muchos veganos miran con indiferencia, manipulan con indiferencia la vida presente y activa en el reino vegetal. Estaba implantado en el viejo ciclo el egoísmo de creer que nosotros tenemos que preocuparnos de nuestra evolución y que lo demás no evoluciona. Tratar de manera impura a los vegetales es un reflejo de lo que vos crees de tu propia corporificación, de tu propia identidad corpórea. Porque ¿cuál es la diferencia entre la sustancia que reviste mi conciencia y la sustancia que reviste la conciencia de un vegetal, de un animal o de un mineral? Por sí misma ninguna sustancia es impura. La sustancia transitoriamente acumula impurezas en base a los patrones de vida y de conducta de quien está revestido por la sustancia. En la medida que esos seres maltraten la sustancia presente en distintas cosas, la desprecien, están considerando que desprecian su propia sustancia. Entonces, el concepto de evolución universal no existe. Es una evolución egoísta la que ensayan. Y por ser una evolución egoísta es que no evolucionan. Porque la ley evolutiva dice, aquel que se preocupa de su evolución en desmedro de no ocuparse de la evolución planetaria, ese ser no evoluciona. ¿Por qué? Hasta que no trascienda la ilusión de la individualidad y entienda de la realidad cósmica universal. Porque esos seres se sienten centros no solo de nuestro sistema solar, sino que el cosmos todo satelita alrededor de su conciencia. No, lo que me extraña es que el maestro comía carne y los discípulos no. Bueno, te digo que está equivocado. Coman champiñones, los hongos son más antiguos que los peces. El tema es este. Una civilización que viene generación tras generación cultivando ciertos patrones de vida hace necesario que emerja este tipo de maestros, entre comillas. Lo hace necesario porque ¿de qué modo personas que están tan comprometidas con la deuda kármica que tiene este universo podrían salir sin mácula de esta situación? Estos maestros representan, con su presencia y actividad, la energía purificatoria en la humanidad. Porque cuando vos adherís a un maestro que te está mintiendo, te está usando, te está confundiendo, te lava la cabeza, vos estás pasando por un pago kármico. Aquel que te está mintiendo te pone ante dos encrucijadas. O ensayás y adherís compulsivamente a la mentira, o tenés que romper la ilusión de la mentira y abrirte a la verdad, que no está en él, pero que sí está en vos, en tu interior. Entonces, aquel que te oculta algo te está empujando a que vos desenvuelvas la intuición y que desenvuelvas el compromiso con tu verdad, con la verdad interna. Nadie puede presentarte una verdad que eclipse tu verdad interna. Por sobre encima de tu instructor interno no puede haber ningún maestro. Entonces, cuando estos personajes manipulan a las personas para estas cosas, te están poniendo a prueba. Entonces, está bueno que existan, porque si no transitas el enfrentamiento a ese tipo de imágenes, son imágenes de poder, se terminan haciendo muy poderosos como imágenes en la conciencia de estas personas. Entonces, si vos no te enfrentás a eso, ¿cómo vas a trascenderlo? A ver, si todas esas personas que tienen en conjunto son propietarias de la mayor parte de las acciones de la bolsa de deuda kármica planetaria, no tuvieran esto, ¿cómo hacen para resolver su situación?
Si todos fueran Budas, Jesús, Apolonio de Tiana, Zoroastro, ¿cómo enfrentarían estas personas? Si no están en condiciones, después de su identificación compulsiva, a través de generaciones y generaciones, no pueden, a través de esa identificación compulsiva, adherir al mensaje de un Cristo, de un Buda, de un Jesús, de un Krishna. No pueden. Entonces, ¿qué hacen? No nos olvidemos que el escalafonamiento de la liberación de energía devocional empieza por cosas bajas e inestables. Hay gente que tiene una devoción inmensa, pero la canaliza en un equipo de fútbol. Y uno dice, no, pero no se puede comparar. Sí se puede comparar, porque la energía devocional es una sola. Ahora, la pureza, intensidad y elevación de la energía devocional es otra cosa, porque es una sola, pero el ser tiene que ir elevando la aplicación de la energía devocional. La liberación de energía devocional es en escalones. Entonces, estos seres, de repente, terminan colocando su energía devocional en magos que los manipulan y que los hacen purificar hasta que esos seres, en alguna encarnación, si no en esa, terminan apercibidos de que están siendo manipulados y que entonces no es compatible la manipulación con el servicio que tiene que hacer un maestro o un instructor con ellos. Y tienen un síntoma, algunos de ellos muy marcados, que es cuando vos le decís, ¿qué tendría que cambiar, maestro? O dígame qué cosas modificar. Vos no modifiques nada. Vos elevate y vas a transmutar todo. Entonces, no te transformes. Seguí haciendo lo mismo. Es muy común que digan, no, vos podés comer carne, tomar alcohol, drogarte, fumar. Si vos te mantenés arriba, todo eso lo limpiás, lo transmutás. No te transformes, no dejes lo inservible, no te abras a la síntesis, a la simplicidad, a la comunión con tu espíritu. Porque vos, siendo como sos, podés transmutar todo. Ves que yo como, tomo, yo lo transmuto, a mí no me hace nada. Si te ponen en tu zona de confort, te reafirman en tu zona de confort y de placer, van a tener a todos los inmaduros espirituales atrás de ellos, alineados. La jerarquía de instrucción dice que tenemos que estar atentos porque el estado que nosotros deberíamos vivir de modo permanente, con mínima fluctuancia, sería de insatisfacción positiva. Quiere decir, estar atentos para cuando, siguiendo una doctrina, una enseñanza, un instructor, nos sintamos muy cómodos, muy protegidos en esa posición, en esa relación. La jerarquía dice que tendríamos que estar atentos para salir de ahí. Las consecuencias de una humanidad que está desenvolviendo continuamente confrontación, competitividad, posesividad, especulación y ambición, podemos observarlas en el estado actual de la vida planetaria. No importa simbólicamente en relación a qué o con qué competimos o nos enfrentamos. Esas energías de confrontación son siempre para con las fuerzas retrógradas al tiempo que se tornan su alimento. En tal sentido, mientras confrontamos, nos respondemos a aquello que comprometimos para con el plan evolutivo. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, Donde habita la vida.
Es fundamental para enfrentar nuestras pruebas la capacidad de apertura a los impulsos internos. Estos impulsos, denominados de liberación, juegan un importante papel en este campo. A medida que su caudal aumenta, el tenor y carácter de la prueba se ve modificado. Las energías que se oponen a esta vertiente son definidas como impulsos de identificación. Esta identificación se define como tal en relación a las energías de los niveles más densos, al juego propuesto por la capa psíquica. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar, donando a través de los links que figuran en la descripción de este video y con la difusión de este proyecto. Tu aporte es clave para el rescate y preservación de sus vidas. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y también como UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía.
entramos en este segundo bloque del programa del día de hoy titulado No hay mal que por bien no venga. Este segundo bloque también se titula Transformarse. No hay mal que por bien no venga. Escuchamos entonces, hermanos, el audio de Daniel Gagliardo. La sinceridad de búsqueda, ciertamente, la vocación interna, ciertamente, pero tiene que haber intención de transformación. No, vos te transformaste. Ningún instructor te transforma. Es lo que vos hacés. Entonces, algunas personas reconocen el blanco porque le ponen negro enfrente. Y otros reconocen el negro porque le ponen blanco. Pero el tema es qué haces vos cuando te ponen algo enfrente. Miren, el tema es este. Uno puede hacer el camino que corresponde caminando estrictamente las cuadras que hay que caminar, o puede hacer llegar a donde lo están esperando caminando 100 cuadras de más. Y la síntesis también se va a pagar kármicamente, ¿o no? Entonces, seguramente por algo lo transitaste, porque si hubiera sido totalmente inútil no te lo hubiera puesto la vida. Pero si caminaste 100 cuadras de más, cuando tenías que caminar solamente 7, eso viene en la factura. Viene porque esa es una prueba para todos. ¿Hiciste lo que hiciste derrochando energía, pudiendo haberla sintetizado, sí o no? No es para que te lo contestes. Eso lo sabe la ley. Porque cada uno de nosotros puede mentirse o mentirle a los demás, pero solo la ley sabe si la persona tenía que llegar de acá a acá y tenía el potencial para hacerlo derechito, o hizo así, después hizo así. Porque todo tiene un costo kármico. La energía con la que nos abastecen precisamente para ver cómo la administramos. Pero ahí está el milagro, hermana, ahí está el milagro. Porque la transformación es el puente más corto entre dos orillas. El problema es cuando el ser no se transforma, entonces no le alcanza, no la transición planetaria, no le va a alcanzar 100.000 vidas más. El trabajo de todos nosotros es efectivizar su transformación. Pero cuidado, que no se confunda la transformación en ¿qué quiero ser? Y voy a lograr eso que quiero ser. Eso no es transformarse. Transformarse es abrirse de un modo tal a la voluntad de la conciencia espiritual presente en nosotros, que sintonizando lo que nos ofrece, hacemos propio el ofrecimiento y empezamos a vivir en sintonía con ese ofrecimiento. Porque yo no sé qué tengo que llegar a ser mañana, pero mi conciencia interna, mi cosmos interno sí sabe qué tengo que ser mañana. Entonces la transformación es abandonar las metas personales y egoístas, incluso las metas personales y egoístas que te puede estimular en cierta etapa a concretar. Entonces, si abandono mis metas egoístas y personales y me abro incondicionalmente a mi cosmos interno, lo que representa la fuente de las metas universales para mí, entonces sí puedo hacer algo. Así queden 10 minutos de acá a la terminación de este ciclo de transición planetaria, queden 15 minutos para la evacuación planetaria, se puede cumplir eso de que los últimos son los primeros. Porque lo que tiende el puente como transformación es precisamente eso, dejar de ser lo que era. Si yo al transformarme reduzco la distancia que me separa con mi esencia interna, que esa distancia ya deja de ser un abismo y es algo lógico para lo que evolutivamente puedo vivir en ese momento, entonces esa transformación es vista como la herramienta para concretar mi relación con la transición planetaria y con la transición de mi propia conciencia. Nosotros no es la primera encarnación que tenemos idea de que existe el mundo astral o el mundo psíquico, quiere decir algo que está por encima del cuerpo. Nosotros, en otras encarnaciones, empezamos a tener aproximación respecto a la realidad suprafísica, que es lo que está arriba del físico. Y también, en algunas otras encarnaciones, tuvimos revelaciones o percepciones supramentales, que es decir, lo que está arriba de la mente. Son las dos corrientes de energía con las cuales ensayamos en un orden determinado. Primero, descubrimos la realidad suprafísica y después la realidad supramental. Entonces, eso no comenzó ahora. Los que estamos tan polarizados, los que tenemos tanta apertura, los que
al vivir confirmamos, de hecho, sin tener que decirlo, que esto no es la única verdad que existe y que en el mundo interno, en la realidad subjetiva, está la base que sostiene esta expresión. No lo hicimos ni lo hacemos ahora por primera vez. Estamos siendo entrenados de hace encarnaciones y encarnaciones. Entonces, a veces es como el dedo que señala la luna. Hay elementos en la encarnación que simplemente sirven para estimular tu atención y descubrir o redescubrir o recordar, como dijo la hermana, algo que ya estaba presente, instalado, incorporado en nuestra conciencia. Entonces, ninguno de nosotros, cuando está muy polarizado en la disciplina filosófica o espiritual, lo está haciendo por primera vez en esa encarnación. Hay que quitárselo de la cabeza porque nos vamos a estar engañando. Imaginen decenas de miles, cientos de miles de encarnaciones en el pragmatismo materialista. De repente ahora descubrimos la espiritualidad y vamos encarrilados así. No existe eso. Si bien hay personas que hacen avances más dinámicos, más efectivos, en línea recta con algunas cosas, e incluso por primera vez en esta actual encarnación en la transición planetaria, no llegan a tener ciertas características que obligadamente hace necesario que hayan transcurrido etapas de búsqueda consciente y apreciación de estímulos internos o apreciación simbólica que la vida les iba colocando como un formato de instrucción. Entonces la mayoría de nosotros, de un modo u otro, tiene que llegar a reorganizar su relación con lo subjetivo. Tiene que volver a redescubrir eso. Y no lo va a poder hacer del mismo modo en que lo hizo en encarnaciones anteriores, porque si no, no serviría. En cada encarnación, recapitular el contacto con el conocimiento va a demandar un ejercicio con características diferentes. Entonces, todas esas cosas, incluso el espiritismo, que está súper, pero súper desactualizado, que está en incapacidad total de mostrar algo estable, sustancioso a la conciencia, también puede servir para lo mismo. Porque el hecho de que el espiritismo esté diciendo que existen espíritus con los cuales te conectás, te está diciendo por encima del mundo material hay otro mundo, que es tan mundo como este. Está más activo y genuino que nunca. Porque nosotros somos los responsables de haber generado el crecimiento de la influencia de las fuerzas materiales en nuestra conciencia y en la generalidad de la vida planetaria. Y esas fuerzas materiales, habiendo crecido como crecieron, esas fuerzas involutivas, fuerzas que se las llama involutivas porque ofrecen la posibilidad de hacer experiencias que circulen energéticamente en sentido contrario a la evolución. Por eso se las llama fuerzas involutivas. Entonces, eso de que no hay mal que por bien no venga, es una realidad a ultranza, a pie juntillas. Porque cada vez que esas fuerzas te presentan su identidad, se presentan en una prueba ante tu conciencia, lo están haciendo para que vos, una vez más, puedas ensayar, rechazar su influencia y confirmar en tu conciencia el sentido evolutivo, el camino evolutivo, el espiral evolutivo. Entonces, en un universo kármico, esto de que no hay mal que por bien no venga, es una verdad evolutiva. ¿Cómo hace un universo kármico? ¿Cómo hace una civilización kármica si quiere evolucionar? Claro, ¿cómo te equivocas? Cuando ciertas influencias, en términos vibratorios, están puestas en los acontecimientos. Uno no le quiere llamar fuerzas materiales, no le quiere llamar fuerzas involutivas. Bien, patrones vibratorios inestables, de una condición irregular, patrones vibratorios que te ponen a prueba para ver si vos aceptás patrones vibratorios elevados o patrones vibratorios bajos. ¿Cómo definís tu relación con el mundo de las vibraciones y las energías? Entonces, cuando vos actuás negativamente en una situación, estás mostrando claramente tu sintonía con los patrones vibratorios bajos. Quiere decir, estás transitoriamente en esa situación comprometida con fuerzas negativas. En cambio, cuando vos en una situación percibís y confirmás que eso está puesto para vos, para que ensayes la confirmación de las energías evolutivas,
de las energías cósmico-evolutivas, entonces no solo vas a confirmar el sentido ascendente y evolutivo de la espiral, sino que en la situación vas a ser artífice de liberación de la ley evolutiva que corresponda, de la energía que corresponda, de la luz que corresponda. Uno puede, ante una situación, confirmarse en complicidad, consciente o no, con las fuerzas involutivas, o en la situación confirmar la tendencia evolutiva, que es la opción más elevada, y mientras confirmás eso, ocurre algo que es milagroso. Vos confirmás una situación en su sentido más elevado, conociendo, confirmando el aspecto oculto y elevado de la situación, liberás la luz de la situación, cumplís con la ley espiritual y estás cumpliendo con tu conciencia interna. Porque vos no podés reconocer nada elevado en una situación si no es por reconocimiento de tu propia esencia en la situación. ¿Por qué? Porque la situación te la colocó tu propia conciencia interna para ponerte a prueba. Hubo una vocación, como decía el hermano, pero tuvo que haber un trabajo de transformación. Todos necesitamos evolucionar. Las pruebas surgen de esta necesidad. La ley de karma y nuestros núcleos internos acercan a nuestro contexto y en perfecta relación al potencial disponible el carácter de las mismas. En el horizonte de esta humanidad se vislumbran acontecimientos inéditos. Los mismos no necesitan en esta ocasión de ningún tipo de clasificación y rótulo por nuestra parte. Al mencionarlos como inéditos, hacemos referencia a ellos como una energía que para la conciencia humana carece de registros. Las pruebas que hoy debemos trascender nos permitirán, en un futuro no muy lejano, estar ante estas energías inéditas con equilibrio. Esto no significa de ningún modo que llegados a aquellos momentos no debamos enfrentar pruebas de cierto tenor. La característica y vibración de una prueba están definidas por el grado evolutivo alcanzado por nuestra conciencia. Las fuerzas retrógradas, componente potente en las etapas iniciales de las pruebas, debido a nuestra identificación con las mismas, ceden lugar a otros elementos que pasarán a interactuar con los impulsos de liberación. Wionach va a interpretar en guitarra su obra Flor Azul. Los procesos de purificación física
emocional y mental que iremos transcurriendo, hemos de entenderlos, de percibirlos como nuestra luz interna, acrecentando su circulación y proyección, expulsando de nosotros aquello que ya no sirve a la voluntad interna y su planificación. En la estela de aquella luz son portados hacia el fuego purificador los residuos que habrán de alimentarlo. Cuanto más abiertos nos encontremos, más colaboraremos con el retiro de lo inútil. En el marco general de la personalidad, aquello que nuestra alma percibe como inservible ya no opera a favor de nuestro proceso evolutivo, comenzando a operar como una toxina, acrecentando su índice de toxicidad a medida que el ciclo que requiere de su disolución avanza. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Colección Cuadernos La Luz del Peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Último de los bloques del día de hoy. Tratamiento de las situaciones incómodas. El suicidio. Una persona aporta sobre la incomodidad y luego también preguntan por el periodo en el astral durante un suicidio. Escuchamos a Gagliardo. Es amplio eso que estás diciendo, ¿eh? Es amplio, porque incomodidad es un término, pero las situaciones que pueden generar incomodidad pueden tener rangos tan opuestos y diferentes, tan amplios, que habría que ver en cada situación de qué se trata. A vos te puede generar incomodidad algo que es incorrecto para tu conciencia, o te puede generar incomodidad algo que es correcto para tu conciencia y no lo querés aceptar. Miren los polos enormes, la distancia que hay entre estar incómodo por algo que no necesitas y estar incómodo por algo que necesitas y no querés aceptar. Claro, entonces no podemos generalizar qué pasa con eso. Ya va a venir de vuelta, no te hagas problema. Ahora vienen las otras etapas de incomodidad. Uno tiene que ser un alquimista. Miren, esto es así.
Uno tiene que ser un alquimista de las situaciones. Está en uno confirmar si una situación es negativa, densa, o si la situación es una oportunidad para manifestar leyes superiores. Uno es el responsable. En la misma situación ponemos 10 personas y las 10 ven la situación de un modo diferente y las 10 la van a tratar de un modo diferente. Entonces, el responsable de que una situación para mí sea incómoda de un modo u otro es mía. Y que en una situación se cumpla con la voluntad interna, la responsabilidad es mía. O que se cumpla el tratamiento de la situación en beneficio del planeta y no en beneficio egoísta de uno o dos, también puede ser mía. Entonces, una situación es una coyuntura planetaria. No existen las situaciones individuales. Esto lo dijimos varias veces. Cuando hablamos de situaciones individuales, es una fantasía que hay que aprender a trascender. En un universo, que es un campo de energía regido por la voluntad superior de algún aspecto del cosmos, no existen situaciones individuales. Existen situaciones programadas cósmicamente para brindar las oportunidades evolutivas a todo el material constitutivo de ese universo, quiere decir, a todo lo que constituye ese universo. No existe nada inservible en un universo. Todo lo que está presente adentro de ese paquete universal tiene un sentido. Entonces, toda situación puede tener el carácter que mi conciencia le permita tener. Como es una situación universal, soy responsable de lo que hago con la situación, porque aunque no tenga la capacidad de percibir lo que va a ocurrir con el tratamiento de la situación, de hecho, sea uno u otro el tratamiento, va a impactar en ese universo. Ese universo planetario me pone una situación con el aval de mi conciencia interna que sabe que esa situación es necesaria para mí. Entonces, como la propone el universo y la avala la conciencia interna, es importante tanto a nivel universal como a nivel espiritual. Entonces, somos nosotros los que tenemos que tratar las situaciones para que sean de beneficio universal y olvidarnos de esto, no, pero es mi vida. ¿Qué importa? Esto es mi vida, esto yo lo resuelvo como quiero en mi vida. Esa persona es obtusa, porque todavía no entendió que existe una vida única que encuentra expresión en todas las conciencias, en todas las vidas. Existe una conciencia única, una vida única, una esencia única. Entonces, ¿cómo podemos confirmar que una situación es meramente individual y que, bueno, si no le doy el tratamiento más adecuado, no importa, es mi problema? No es tu problema es el egoísmo. Tu problema es no entender que las situaciones no son tuyas. Las situaciones se presentan ante tu conciencia con una doble finalidad. Que tu conciencia aprenda, reciba instrucción y que el saldo de dar tratamiento a esa situación sea de beneficio para ese universo. Esos son los dos motivos nada más. No, pero esas son personas inércicas, hermano. Son personas que esperan el tren en una vía muerta. Porque aquel que es indiferente al resultado de una situación, a su desmanejo de una situación, y dice, no importa, total, no hay mal que por bien no venga, y se sienta a esperar la situación positiva, ¿saben qué va a ocurrir? Si llega a venir otra situación, que de hecho va a venir, porque ¿cómo hacemos para que después de una situación no venga otra? Sería una utopía. Lo que va a ocurrir es que con esa filosofía, cuando vuelva a presentarse ante su conciencia una situación, le va a volver a dar un trato equivocado. Claro, porque dice total, y se queda en una posición inércica con esa doctrina personal, porque una doctrina de corte universal representada en esa frase, no hay mal que por bien no venga, se puede enquistar y encapsular en una doctrina personal. Porque las mismas palabras, según cómo vos te plantes ante esa frase, representan el egoísmo, representan la universalidad. Como decíamos antes, toda situación es planetaria, no es egoístamente y estrictamente individual o personal. Entonces, si estás en una etapa egoísta, con esa frase lo que vas a hacer va a ser fortificar parte de tu egoísmo. Bueno, en realidad lo que habremos querido decir, pues no recuerdo en qué momento lo dijimos, es que la conciencia cuando tiene fijaciones muy materiales, o miedos, o inseguridades, o falta de pulimento en la materia y llega al suicidio, puede pasar
un periodo extenso, sobre todo en el ciclo anterior más, ahora no es tan extenso, puede pasar un periodo muy extenso en el plano astral, también en el plano mental, pero fundamentalmente en el astral, porque lo que más afecta al suicida es la fluctuancia emocional. Entonces, puede ser que pase en el plano astral un periodo extenso que en Oriente se lo llamaba devachan, un periodo de ilusión, de anclamiento de la conciencia en el plano astral. Y que en ese periodo, durante todo ese periodo, estuviera recreando ilusiones o fantasías tendientes a regularizar lo que no pudo regularizar en la materia y por lo cual se suicidó. Entonces, echa mano a la manipulación, a la plasticidad de la materia astral o emocional para buscar seguridad, garantías o el éxito que no pudo obtener y que lo llevó al suicidio. Son personas que son muy categóricas en cuanto al valor que le dan al éxito y al fracaso, por ejemplo, o al valor que le dan a contar o no con lo que desean y con lo que anhelan. Entonces, ese periodo en el astral, o ese periodo de experiencia devachánica, es propio de personas que están muy apegadas a la materia, aunque, fíjense qué irónico, un suicida es alguien que rompe su vínculo con la materia, pero lo rompe en un momento donde la materia la vive como un peso inllevable, pero la vive como un peso inllevable precisamente por el materialismo que tiene su conciencia. Entonces, cada caso es diferente, pero de modo general lo que ocurre es eso. Sobre todo, incurrimos en resaltar, sobre todo en el ciclo anterior, el suicida quedaba muchísimo más tiempo en el astral que ahora. Porque ahora, como estamos en transición planetaria, las jerarquías encargadas de distribuir las conciencias en los niveles internos ya no pueden permitirse ese plazo tan extenso, porque están siendo reagrupadas las conciencias espirituales, las mónadas están siendo reagrupadas muy dinámicamente porque se acerca el fin de la transición. Entonces ya no tiene la posibilidad, un ser que desencarna, suicida o no, de mantenerse 100, 200, 500, 1200 años en el astral. Enseguida el ser desencarna, pasa un periodo de adaptación hasta que las jerarquías deciden o determinan cuál va a ser su destino inmediato. O si ya lo tienen determinado, que de hecho es así, hay todo un protocolo para ejecutarlo. ¿Claro? ¿Qué es lo que se polariza en cada cuerpo? El ego. Porque la personalidad y el ego son dos cosas diferentes. El ego cuando encarna recibe a través de la ley planetaria la posibilidad de contar con un cuerpo mental, astral y físico. Entonces, cuando el ser está polarizado en el astral, es porque el ego está utilizando el cuerpo astral como campo de polarización más bajo. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico se diluyó, murió. Pero como los niveles de disolución son graduales y tienen cada uno de ellos sus propios límites, el cuerpo físico puede estar cremado o puede estar pudriéndose o se diluyó y el cuerpo astral todavía estar activo, vivo, estar vivificado. Entonces, el ego se sigue polarizando en el cuerpo astral y en el cuerpo mental. Pero como la mayor inmadurez que tenemos e inestabilidad es astral, quiere decir emocional, por más que esté polarizado en los dos, la película se centra principalmente en el astral. Cuando el astral se termina diluyendo porque la ley planetaria evolutiva lo diluye, ¿en función de qué? Los señores de karma determinan y la propia conciencia interna del individuo, si está madura, determina que ya es hora de disolver el cuerpo astral. Entonces actúan las leyes de disolución y el cuerpo astral se diluye. ¿Qué queda vivificado? El cuerpo mental, que como no es un cuerpo que maneje emociones, si no está en complementariedad con el cuerpo astral, tarda menos en diluirse, se diluye rápidamente. El mundo de las ideas se alimenta principalmente de las ideas que los seres que están encarnados liberan como formas pensamiento. No pasa, ya está en el mental. Del mismo modo que el ego está en el mental, astral y físico, cuando está encarnado, cuando empieza a desencarnar, sigue polarizado en los dos, pero principalmente con influencia de la actividad astral. Ahí llegan las formas pensamiento a ser la película que el cuerpo mental, el campo mental va a barajar. Es un sueño, pero de características diferentes, porque falta la emoción y el sentimiento. La mente por sí misma no genera sentimientos o emociones. Tiene que operar en comunión con el cuerpo emocional. Entonces,
La mente puede registrar algo que lo transfiere como idea o como pensamiento y el cuerpo emocional le pone la contraparte emocional o sentimental. Entre ambos, en ese matrimonio, hablan un lenguaje complementario, porque el lenguaje del cuerpo astral no es el mismo lenguaje del cuerpo mental, pero los dos entienden el lenguaje del otro. Entonces, cuando se disuelve el cuerpo astral, el ego polarizado al nivel mental lo que hace es registrar exclusivamente la vida al nivel mental. Está metido en una consecutividad, en un aglomerado, en una congestión de pensamientos, la mayoría inservibles, egoístas, de los dos, porque se funde. Fíjense que nuestra mente, incluso estando encarnados, es influenciada continuamente por las formas de pensamiento que libera la humanidad y por las fuerzas involutivas presentes en el campo mental de la capa psíquica. Cuando ya el ego le queda solamente, transitoriamente, el cuerpo mental, se sumerge en esa ensalada rusa de pensamientos totalmente. Entonces, compulsivamente libera pensamientos afines a su nivel evolutivo, cuando entra en contacto con los pensamientos dentro de esa gran capa mental que le resultan empáticos. Entonces, cuando la mente tiene un nivel de volar bajito y ya está solamente polarizado el ego al nivel mental antes de disolver el cuerpo mental, no registra pensamientos superiores, porque es por ley de empatía, por ley de afinidad que se define la relación con los pensamientos en la capa mental. Exactamente. Influye en las tandas que van a encarnar, en las que están desencarnando y en las que ya desencarnaron. Sí, aunque como tienen un piso y un techo de una cierta amplitud, cada uno de los niveles de la capa psíquica del planeta tiene piso y techo. Entonces, es tan amplio y tan congestionado lo que hay entre piso y techo, vibratoriamente hablando, que hay de todo y para todos. Eso dependiendo de la filosofía con que se lo enfoque. Entonces, la ilusión de la conciencia la vive en ese contexto psíquico. Después, cómo el hinduismo o cualquier otra filosofía defina las etapas según lo que considere es otra cosa. Sí, puede ser que se mantengan a veces en esos niveles enriqueciéndolos o haciendo trabajos específicos, pero de modo general no se quedan demorados por su evolución ahí. El tiempo que pasen por ahí es el tiempo que le requiere la conciencia interna por algún motivo. Gratitud, hermanos. Cuando aprendemos a aceptar los ingredientes particulares de la ley de purificación, empiezan a manifestarse en la conciencia la acción de leyes superiores, de leyes cósmicas, las verdaderas rectoras. Quien luche contra esos estados purificatorios, quien no los acepte, no los agradezca, quien no trate de adherir a cada una de las fases que esa energía le proponga, no habrá de conocer en tanto la paz. Tan solo por estar luchando contra el orden circulatorio propuesto para él por la energía cósmica. No debemos quejarnos por los sucesos a los cuales estamos expuestos. La actitud correcta es estar atentos y equilibrados, conscientes de la coyuntura que nos ofrece la energía proveniente de nuestro cosmos interno y la acción de las leyes. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito
desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564 874 por WhatsApp y Telegram. Correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Vamos a la reflexión del día de hoy. El hombre limitado es un hombre limitante. Él, sin percibirlo, propone los límites de actuación y potestad para el desenvolvimiento de aquello que suele definir como Dios. Y así cerramos este programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.